Tribunal Constitucional. Lima, 9 de abril del 2014, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli, Carlos Mesías Ramírez, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento. Damos inicio a la audiencia del Pleno del Tribunal Constitucional citada para la fecha. Señor relator, sírvase a dar cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 7, expediente 909-2014 habeas corpus, interpuesto por Raúl Antonio Matallana Mendoza, en contra de Terrazos, Bravo y otros, jueces de la primera sala centralizada de la Merced, Chanchamayo, de la Corte Superior de Justicia y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la abogada Dana Carol Carpena Manrique como informe de derecho y como informe de hechos el favorecido Raúl Antonio Matallana Mendoza, y por la parte demandada la abogada Betty Margot Ludeña Cartagena de la Procuraduría del Poder Judicial. Sí. El señor Raúl Antonio Matallana Mendoza. Sí, doctor. Va el Tribunal Constitucional en audiencia de pleno, va a escuchar su informe de hechos. Le vamos a agradecer que se concrete a los hechos, brevemente. Señor magistrado, que tengamos buenos días. Yo, señor magistrado, yo propongo que hacienda meses injustamente, por tanto solo nos fui a buscar trabajo. ¿Puede levantar la voz, señor Matallana? Estoy por 60 meses recibido por injustamente. Por tanto, solo buscar trabajo, por tan solo por una sola sindicación. Yo estuve procesado 7 delitos. Y con ninguna persona tenía documentación, todas las personas no me han sindicado. Todas las personas no me han sindicado. Y al colegial, la Merced siempre dije que yo soy la comunicación es deficiente. Vamos a escuchar el informe de derecho de su abogado. Voy a hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. El objeto de la demanda de habeas corpus interpuesta por el ciudadano Raúl Matallana Mendoza es por la violación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso. La misma que dijo contra la primera sala penal de Chanchamayo, expediente 295-2009, expedida con fecha 7 de octubre del 2010, por el delito de robo agravado contra la estación de servicios María del Carmen y la presunta agraviada, que es la señora Noelia Aranda Zárate. Brevemente voy a exponer los hechos. Con fecha 14 de julio a las 8 de la mañana, mi patrocinado fue intervenido en la ciudad de Chanchamayo, supuestamente siendo intervenido por el delito de marcaje y reglaje, siendo detenido sin un mandato judicial, para posteriormente ser denunciado por 7 diferentes delitos que comprendían robo agravado por diferentes hechos en diferentes circunstancias y diferentes personas, obteniendo una sentencia condenatoria a 20 años privativa de la libertad. Existe falta de motivación en la sentencia expedida y la valorización de medios probatorios que perjudican claramente al procesado, como es la detención arbitraria, no existiendo flagrancia en el delito imputado y sindicación directa por parte de la agraviada, de la supuesta agraviada. La señora Noelia Aranda Zárate
cuando denuncia el hecho, ella no da exactamente las características físicas de mi patrocinado. Y se ha comprobado fehacientemente que el día 7 de junio del 2009, día en que ocurrió el hecho delictivo en contra de la señora Noelia Zárate, el señor Raúl Matallana Mendoza se encontraba en la ciudad de Lima. En el expediente obran certificados donde él ha estado laborando para una empresa constituida, testigos. Bueno, lo más importante que al momento de hacer el reconocimiento por parte de la señora Noelia, ve al señor Raúl Matallana directamente, y ella dice: no es la persona que estuvo presente en el lugar de los hechos, porque el delincuente era una persona más parecida, de contextura más delgada y de tez más blanca. Al momento de hacer el reconocimiento, que ha sido directamente a nivel de juicio oral, se comprueba que el señor Raúl Matallana no era la persona que supuestamente había originado o había estado en ese hecho delictivo, que era el robo agravado, ¿no? Señores magistrados, creo que con esta aclaración de la agraviada se comprobó fehacientemente que mi patrocinado no es el delincuente que ingresó a robar al mencionado grifo. Lo que buscamos nosotros es la revisión y la forma del fallo judicial, con criterios de razonabilidad, coherencia y suficiencia. Para nosotros esto ha sido una sentencia totalmente irregular, se han infringido muchas derechos constitucionales, ¿no? Es por eso, señores magistrados, que solicito admitir la oportunidad de declarar la demanda de habeas corpus fundada y declarar la sentencia nula, la sentencia 925 del 2009, emitida por la primera sala penal de Chanchamayo. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Presidente, señores magistrados, buenos días. En representación de la Procuraduría del Poder Judicial solicitamos se declare improcedente el presente habeas corpus. Por cuanto de lo narrado aquí por la abogada de la parte demandante, podemos advertir que en lo que puridad se pretende en este proceso de habeas corpus es que se revalore los medios probatorios actuados dentro del proceso penal ordinario, donde lo que señalan no se ha valorado debidamente la declaración de la agraviada Noelia Aranda. Sin embargo, en dicha sentencia que ahora se cuestiona, los magistrados emplazados refieren que efectivamente existe una contradicción entre su declaración preventiva y la que se realiza en juicio. Sin embargo, también no toman en cuenta esta declaración por cuanto la agraviada señala en la declaración que ella ha sido amenazada tanto por los familiares del beneficiario como por él mismo. Entonces no le dan la relevancia debida a este. Sin embargo, más allá de ello, lo que evidenciamos es que lo que se pretende es valorar o revalorar esos medios probatorios ya actuados mediante esta vía constitucional, lo cual ya el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado no es cuestionamiento de ser revisado mediante esta vía. Fundamentos por los cuales solicitamos se declare improcedente el presente habeas corpus. Abogada, ¿tiene usted algo que alegar en réplica? Nada más. Correcto. Vista la causa, al voto. Causa número 2, expediente 848-2014, proceso de amparo, interpuesto por Manuel Binatea Valderrama contra el Ministerio de Defensa y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Sergio Alonso Solís Fuster y por la parte demandada el abogado Luis Enrique Navarro Merino de la Procuraduría del Ministerio de Defensa. Señor presidente, se da cuenta que las partes, que se ha solicitado acumular para efectos del informe oral esta causa a la causa número 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 32, 33,
34, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Les vamos a agradecer que, en consideración a que estas causas tienen expedientes similares, sí, y que corresponden a los mismos hechos y a los mismos fundamentos de derecho, en aras de dar oportunidad a los otros señores abogados que han venido a informar, lo hagan brevemente, porque este mismo colegiado ya ha escuchado los argumentos relacionados a este caso. En consideración a ello, les vamos a agradecer brevedad. Con su venia, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Y justamente con su acotación, señor, es en lo que habíamos considerado. Le agradezco esa precisión. Y en precisión a que en anterior informe el señor procurador, que interviene en defensa de los intereses del Estado, había mencionado en las causas anteriores que la primera disposición final y transitoria de la Constitución, por la cual se cerró el régimen de cédula viva para los trabajadores sujetos al régimen pensionario del Decreto Ley 2530, empleados civiles del Estado, es aplicable a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, comprendidos en el Decreto Ley 19846. Solicito tener presente que el régimen del Decreto Ley 2530 creó un sistema que permitía el incremento de las pensiones cada vez que se le otorgaba algún aumento salarial a servidores civiles del Estado. Y no obstante, en diversas ocasiones, ese régimen de pensiones fue abierto a través de leyes posteriores que ampliaron sus alcances, generando grave distorsión, por lo que posteriormente, mediante ley 28.390 del año 2004, se reformó la primera disposición final y transitoria de la Constitución Política del Estado, mediante la cual se prohibió nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario de dicha ley, lo cual no ha ocurrido en el régimen pensionario militar y policial. En efecto, señor presidente, solicito que se tenga presente lo que está establecido en la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1133 de diciembre del año 2012, por el cual se excluyó al personal militar y policial que pasó a la situación de retiro antes de la entrada en vigencia de esa norma, disponiendo que las modificaciones establecidas del Decreto Legislativo 1132, que reguló el nuevo sistema de remuneraciones del personal militar y policial, no alcanzan a los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley 19.846, por lo que no se reestructurarán sus pensiones, lo cual podría haber dado pie a que se considere que ese régimen pensionario había quedado cerrado, que además abarcaba el concepto de pensión renovable. Sin embargo, contradictoriamente, en el segundo párrafo de esta misma segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1133, en su segundo párrafo, establece que los pensionistas del Decreto Ley 19846 percibirán el monto equivalente al incremento de la remuneración que se otorga al personal militar y policial en actividad dispuesto al Decreto Legislativo 1132, según el grado en base al cual perciben su pensión. Para nosotros esta norma, señor, no es clara, por lo cual en todo caso solicitamos que en vía de interpretación se establezca si realmente ha quedado cerrado el régimen del Decreto Ley 19846, por lo que además, señor, consideramos que al nosotros interpretar que no ha quedado cerrado, se está discriminando al personal en situación en retiro con respecto al personal en actividad, dado, en primer lugar, que el artículo 174 de la Constitución Política del Estado establece que las remuneraciones y pensiones del personal en actividad de retiro son equivalentes, y
Y en consecuencia nosotros consideramos, interpretamos que no puede ser discriminatorio en perjuicio del personal en retiro lo que se dispone tanto en el 1132 como el decreto legislativo 1133. Y para ir culminando, señor, debo mencionar además que hay una sustancial diferencia entre lo que es el régimen laboral entre el personal civil que estaba sujeto al decreto ley 2530 frente a lo que es el régimen de trabajo que tienen los militares y los policías. Esto, señor, solicito que sea tenido en cuenta porque consideramos que es medular en aras de que se haga justicia. Sucintamente, y con esto termino, señor presidente, debo mencionar que los militares y policías exponen su propia vida en caso sea afectada la seguridad nacional y el orden público, en defensa de la patria y de la ciudadanía. En caso de transgresión del orden público o en zonas de emergencia, deben de viajar a distintos lugares. No tienen trabajo fijo, no tienen horario, no tienen descanso semanal, no tienen vacaciones regulares, son desplazados a distintos puntos de la República sin su consentimiento, sino por mandato jerárquico superior, y pueden ser cambiados de ubicación constantemente. Y fundamentalmente, señor, además existe la ley 19.131, Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas de 2007, que señala que la condición militar es voluntaria y una vez adquirida se sujeta a las condiciones de vida y restricciones propias de la carrera militar. Y asimismo, en su artículo 4 de esa ley, sobre el espíritu militar, exige el cumplimiento de la función militar, debe realizarse aún con el riesgo de la propia vida. Todo ello, señor, considero que hace medularmente diferente el servicio militar, el servicio de la carrera militar y policial con respecto a lo que está establecido en la carrera civil de la 2530. Y culmino, señor, en el diario de debates del Congreso del año 2004 no existe ninguna señal de que las normas modificatorias de la Constitución para cerrar el régimen de la 2530 tuvieran alguna correlación con la 19846. Por todo ello, señor presidente, solicito que al momento de resolver se ampare las demandas interpuestas y se declaren fundadas. Bien. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este tribunal en pleno. No vamos a repetir lo que hemos manifestado en oportunidades veces en informes referidos a este tema. Sin embargo, lo primero que quisiera dejar en claro es lo siguiente: el que habla viene en representación del Ministerio de Defensa, y por lo cual, siendo los pensionistas de hoy demandantes y anteriormente demandantes, pertenecientes también al Ministerio de Defensa, habiendo prestado servicios de manera elogiable o loable, por decirlo menos, durante muchos años, como se les reconoce, y no permitimos desconocerlo para nuestras Fuerzas Armadas, es que nosotros no podemos tener una falta de o nuestra defensa jurídica no puede significar, y eso lo quiero dejar en claro ante todos, el desconocimiento, ¿no es cierto?, de la labor que han podido desempeñar en actividad y el enorgullecimiento que tenemos de ellos hasta la actualidad. Dicho esto, quisiera manifestar de que cuando hicimos referencia anteriores veces al decreto ley 2530, no hacíamos referencia a que significaba un mismo régimen laboral o pensionario al que hoy nos convoca a discutir en esta oportunidad. La comparación, el símil que me permití hacer fue debido a que consideramos que la labor o la política de cambio remunerativo y pensionario que estableció el Estado se podía asemejar a la que hizo o realizó en aquella oportunidad cuando cerró la llamada célula viva, que significaba el decreto ley 2530. Si hablamos de cerrar este régimen, el anterior, el que significaba la norma 19846, el cual ha hecho referencia el abogado de la otra parte que bajo una interpretación de su parte no se encuentra cerrado, podríamos remitirnos, como ya lo hemos manifestado anteriormente también, al artículo 2 del mismo decreto legislativo 1133, que en su segundo párrafo expresamente señala: a partir de la vigencia de la presente norma se declara cerrado
el régimen de pensiones del decreto ley 19846. Me parece que cualquier interpretación adicional a la norma expresa en este caso no resultaría adecuada, más aún cuando la interpretación que realiza es en contra de lo que manifiesta mi parte. En ese sentido, adicionalmente, y con esto termino, quisiera referir que se ha hecho mención al artículo 174 de la Constitución Política como una forma de establecer una aparente desigualdad. La igualdad a la que refiere, o los derechos análogos a los que refiere este dispositivo de la Constitución, se refiere a que pretende remuneraciones y pensiones análogas entre las Fuerzas Armadas y los miembros de la Policía Nacional. Y es en ese sentido que el Estado ha venido actuando en las diferentes normas que ha podido ir dando posteriormente a ello. Y para finalizar, quisiera mencionar lo siguiente. Es cierto, el régimen laboral o quizá la actividad laboral de los miembros de las Fuerzas Armadas en actividad es muy diferente a los civiles, es muy diferente, es cierto, tienen que desplazarse a diferentes lugares, sus descansos son especiales, diferentes a los civiles, los horarios también, etcétera, para no enumerar todo. No hemos establecido o negado ello, y es por ello justamente que también hay normas diferentes. Si nos damos cuenta, las normas que comprenden a los civiles se vienen respetando de manera paralela a las normas, ¿no es cierto?, que regulan la actividad militar o todo lo que se refiere a ellos, de tal forma que algunas tienen sus beneficios y sus perjuicios en cada una de ellas, y todo este sacrificio que ejercen los miembros de las Fuerzas Armadas es en base a la vocación que tienen de servicio, y es así que prestan un servicio elogiable para el Estado. Dicho y esto, y en mérito de nuestras consideraciones, solicitamos que se declare improcedente la presente demanda. Señor abogado, ¿va a hacer uso de la réplica? Brevemente, señor presidente. Le agradecemos. Con respecto al correlato en el que deviene el artículo histórico, en el que deviene el artículo 174 de la Constitución, muy puntualmente, en diciembre de 1945 se promulgó la ley 10.308 por el presidente Bustamante y Rivero, por la cual se dispuso que las pensiones de retiro de los oficiales y los institutos armados variarán en concordancia con las modificaciones de la escala de sueldos correspondiente a la situación de actividad. En el año 1962, como mencioné anteriormente, cuando se promulgó el decreto del 19846, se estableció el concepto de pensión renovable, que nosotros sostenemos que no ha quedado cerrado en mérito a lo que dispone la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1133. Y finalmente, señor, en 30 segundos permítame mencionar que en anterior oportunidad el señor procurador, cuya presencia a través suyo saludo, hizo mención también que hay un factor económico con respecto a la promulgación de los decretos legislativos 1132 y 1133. Se ha presentado en auto, señor, un análisis contable financiero del impacto económico que tiene en los demandantes este caso, en los 2.355 casos que se vendieron de manera similar. Esa incidencia, señor, es de 38.600.000 soles. Es todo cuanto tengo que informar, señor, y espero alcanzar justicia a través de este... Gracias, señor abogado. Señor abogado, ¿va a hacer uso de la dúplica? Sí, solamente para hacer referencia a lo último, lo anterior que se ha manifestado, me remito a lo ya dicho por mi parte en anteriores oportunidades. Respecto a esto último, las cifras respecto a los demandados o el impacto a los demandantes y el impacto respecto a ellos, no conocimos cifras exactas respecto a ellos, es muy respetable. Cuando yo me he hecho referencia al impacto presupuestal o económico, no me refería solamente a los demandantes, sino absolutamente a todos los pensionistas de las Fuerzas Armadas, y en este caso lo que nosotros solicitamos, y es la visión que ha tenido el Estado al cambiar el régimen remunerativo y pensionario, es prevalecer y preservar el interés general de absolutamente todos los pensionistas por encima de cualquier interés particular de alguno de ellos. Vistas las causas, al voto. Causa número 6, expediente 894-2014 habeas corpus, interpuesto por Gerardo
Eli Carrasco Montoya contra Elvia Barrios Alvarado y otros jueces de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Francis Rubén Zamora Asmat, y por la parte demandada el abogado Stephen Urbano Agüero de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este honorable colegiado Tribunal Constitucional. Señor abogado, buenos días a todos los presentes. Señores, la defensa del ciudadano Eli Carrasco Montoya ha creído por conveniente recurrir ante este honorable colegiado para exponer los hechos que se han recurrido en el proceso a través del cual ha sido sentenciado mi patrocinado, considerando principalmente dos aspectos fundamentales, que es, en principio, la vulneración del debido proceso y a la motivación de resoluciones judiciales. Debido proceso que, como bien sabemos, está tutelado por nuestra Constitución Política en el artículo 3º, así como también la motivación a las resoluciones judiciales. Los hechos se circunscriben a lo siguiente. Mi defendido, señores magistrados, si bien es cierto, fue debidamente aprehendido por policía personal de la Divandro en fecha 7 de febrero del año 2007 y se le imputó a través de ello el hecho de pertenecer a una supuesta red de narcotráfico dedicada al narcotráfico por exportación de sustancias prohibidas al extranjero. Desarrollado el proceso de juzgamiento, consideramos lo siguiente, señores magistrados. En principio, que sobre el modo y la forma de expedición de la sentencia condenatoria que califica la forma agravada del tipo penal por el hecho de haber incluido a las personas de la pluralidad de agentes y otros, consideramos lo siguiente, que no es tal el aspecto por cuanto no han valorado los medios de prueba que ha presentado la parte de la defensa y estos tampoco han sido debidamente valorados en forma conjunta ni individual en la sentencia. Lo que significa, señores magistrados, en buena cuenta, que eso es una vulneración al debido proceso y otra al derecho de defensa por cuanto los medios de prueba aportados por la parte condenada no han tenido el aspecto que los magistrados han debido relevar en la sentencia para considerar que en efecto se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia. Esto, de la misma manera, señores magistrados, ha ocurrido al expedirse la ejecutoria suprema por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque esto peor todavía, se ha limitado, señores magistrados, a establecer simplemente o a considerar un aspecto de prueba indiciaria. Prueba indiciaria que en el presente caso, en el fundamento quinto y sexto de dicha ejecutoria suprema, se aprecia que la Sala Suprema sustentó sentencia condenatoria sobre la base de prueba indirecta, prueba por indicios. Sin embargo, resulta evidente que no se ha explicitado y exteriorizado debidamente dicho razonamiento lógico, señores magistrados, y qué regla de la lógica ha podido establecerse en este caso. Como es que máxima de la experiencia, qué conocimiento científico la ha motivado a dicha conclusión. En otras palabras, no ha motivado debidamente el procedimiento de la prueba indiciaria, en consecuencia, al no haber obrado de ese modo, la sentencia de la ejecutoria suprema también resulta expedida sin la falta de motivación externa que toda resolución judicial debe explicitar, debe explicar. Siendo así el caso, señores magistrados, teniendo esos dos fundamentos como contenido de garantía constitucional, el respeto al debido proceso, a la valoración efectiva y eficaz
y debidamente establecida en la sentencia de las pruebas aportadas y a la fundamentación de las mismas, consideramos que se ha vulnerado dichas garantías que son recogidas como derechos fundamentales de tutela jurisdiccional efectiva. Por lo tanto, solicitamos que se declare fundada la demanda de habeas corpus y se ordene la nulidad de dichas sentencias porque provienen de un proceso irregular. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, muy buenos días. Efectivamente, lo que se solicita en este proceso constitucional de habeas corpus es la nulidad de la sentencia condenatoria y del recurso de nulidad que la confirma, por el cual se la sentencia al beneficiario por el delito de tráfico ilícito de drogas. Los agravios que ha denunciado en este proceso constitucional se sitúan principalmente en lo que ya ha repetido, en una falta de valoración de medios probatorios, en una falta de una correcta apreciación de las pruebas. En su escrito de habeas corpus, el señor ha alegado de que no se ha considerado, por ejemplo, que el inmueble intervenido donde se halló la droga ha sido subarrendado a un tercero. Tendríamos que valorar nuevamente después el contrato de arrendamiento. También ha dado la declaración de la propietaria que había referido que 3 meses antes de la intervención habría señor, el favorecido, ya no se encontraba en ese inmueble, ya no recurría a ese inmueble. También tendríamos que valorar entonces la declaración testimonial de la propietaria. También se ha referido en el habeas corpus que no se ha considerado el reconocimiento que hace el coprocesado Blas Cavado de que él sería el poseedor, el propietario de la droga incautada. También tendríamos que revalorar pues su declaración instructiva. Cuestiones pues que nos invitan a hacer un nuevo examen de los medios probatorios que han sido actuados y valorados por la justicia penal y que además no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del proceso, en este caso del derecho a la libertad personal que denuncia como afectado el demandante. Es por estas razones que al constituir alegatos de mera legalidad, como ese reexamen, incluso los alegatos de responsabilidad penal que dice, atribuyendo responsabilidad a esta persona de Blas Cavado y a su conviviente, una persona ucraniana, mujer ucraniana, es que solicito que se siga pues rechazar el recurso de agravo constitucional y de confirmar el rechazo liminar de la demanda en ambas instancias. Bien. Señor abogado, ¿va a hacer uso de la réplica? Puntual nada más, señor presidente. No venimos, señores magistrados, a que se recalifique lo que la justicia ordinaria ha realizado. Lo que venimos simplemente es de que se tome en cuenta que no se ha cumplido el debido proceso de motivación de resoluciones judiciales. Eso es garantía fundamental y para eso está la competencia de este honorable colegiado constitucional. Correcto. ¿Dúplica? Sí, para referir que no solamente se puede pues alegar en abstracto la vulneración de derechos constitucionales, como en este caso el debido proceso, cuando concretamente los hechos tal cual fueron expuestos en la demanda implican pues una revalorización de medios probatorios. Nada más. Vista la causa, al voto. Causa número 13, expediente 959-2014 habeas corpus, interpuesto por Q. Xinxiang en contra de la primera Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Juan Esteban Mancilla Berríos y por la parte demandada el abogado José Luis Vargas Béjar de la Procuraduría del Ministerio Público. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados. Venimos al Tribunal Constitucional, el recurso de agravo constitucional, para cuestionar la investigación preliminar 251-2010, en la cual se está investigando a mi patrocinado por el presunto delito negado de lavado de activos proveniente de una serie de actividades ilícitas aún no determinadas. Los hechos en concreto, esta investigación se inicia el 4 de mayo del 2011, perdón, el 3 de febrero del 2011, y ha sido meritoria de una serie de ampliaciones en la investigación, ¿no? Concretamente, estos hechos se están investigando la presunta comisión de lavado de activos y no se ha identificado adecuadamente cuál es el delito fuente. Inicialmente fue el delito de proxenetismo, luego trata de personas y últimamente el expediente ha sido derivado a los peritos de la Fiscalía de la Nación y de la Unidad de Investigación de Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. A la fecha, esta indeterminación del delito fuente no nos permite ejercer adecuadamente el derecho de defensa y también hemos verificado la vulneración del derecho al plazo razonable de la investigación, porque esta serie de ampliaciones
no han tenido un objetivo conducente, no han llegado a una determinación clara y concreta de cuáles son los hechos por los cuales se está investigando a mi patrocinado. Adicionalmente a ello, debemos tomar en cuenta que en cada una de las disposiciones fiscales en las que se amplíe el plazo, no se ha motivado adecuadamente cuál es el motivo o la razón de las ampliaciones. Simplemente se ha dicho de manera genérica e indeterminada que las entidades de la administración pública no han colaborado adecuadamente con la administración, con la investigación, y que en función a ello no se ha llegado a los resultados de la misma investigación. Un hecho adicional es que la investigación se está realizando con una cultura del secretismo. Yo, como abogado de la parte demandante, solamente puedo tomar conocimiento de los hechos a través de la mesa de partes de la primera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada. No puedo tener acceso al expediente. Las disposiciones fiscales en las que se amplía el plazo no son puestas a nuestro conocimiento para indagar cuáles son las justificaciones por las cuales se está ampliando el plazo. Tomando en cuenta la sentencia Alexander Mosquero Izquierdo, el fundamento 10º, ha precisado que, si bien es cierto, en el Código Procesal vigente, a la fecha no existe un plazo razonable, un plazo máximo para la investigación. Sin embargo, el nuevo Código Procesal Penal sí contiene disposiciones que lo acreditan, y estamos solicitando al tribunal que aplique el mismo criterio para que se declare la vulneración del plazo razonable. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señores jueces constitucionales, buenos días. He escuchado atentamente las aseveraciones de la parte favorecida respecto a una presunta vulneración del derecho al plazo razonable. Las argumentaciones no se sujetan desde un punto de vista estrictamente constitucional, ¿no?, a lo verdadero que viene sucediendo en la investigación preliminar por la presunta comisión del delito de lavado de activos. El Tribunal Constitucional, ¿no?, este ilustre colegiado, ha emitido un precedente vinculante en el cual establece criterios de aplicación, ¿no?, para establecer la razonabilidad del plazo razonable de una investigación preliminar. Siendo así, señala tanto el criterio objetivo y subjetivo. Lo que el abogado no señala es que el favorecido está incurso en una investigación por el delito de lavado de activos, en el cual se viene investigando como a 50 personas, 18 personas jurídicas, lo cual lleva a un cotejo de información, solicitud de información, tanto a entidades nacionales como a cooperación internacional, porque hay que tener en cuenta que el favorecido es un ciudadano chino, ¿no? Ahora, punto número 1. Punto número 2, la actividad obstruccionista. Se tiene establecido dentro de una disposición que señala la ampliación de la investigación que 9 de los favorecidos no habrían concurrido de manera reiterada a las citaciones que les habría realizado el señor fiscal que está a cargo de la investigación preliminar. Aparte de eso, tampoco han facilitado la documentación requerida para proceder a realizar el informe financiero contable, que es indispensable en este tipo de procesos. Una serie de actuaciones obstruccionistas de parte del favorecido y de los involucrados en dicha investigación. Ahora bien, de parte del señor fiscal, las actuaciones se han llevado conforme a sus atribuciones, las cuales se encuentran consagradas tanto en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público, como persecutor del delito, pero siempre enmarcado dentro de los criterios de razonabilidad que establece este Supremo Intérprete de la Constitución, conforme lo he señalado, y de parte del favorecido una acción totalmente obstruccionista, tanto en la entrega de documentos como en la inconcurrencia injustificada a las declaraciones, ¿no?, que se les había programado en fechas anteriores. Señor abogado, el magistrado Gerardo Eto le va a formular una pregunta. Gracias, presidente, con su venia. El abogado está informando que hay una suerte de cultura, sí, entre comillas, de secretismo. ¿Cómo puede usted refutar ese planteamiento? Es que en la investigación preliminar no se tipifica las presuntas figuras delictivas, sino hasta la resulta de esa investigación. Es falso, doctor.
como parte de la investigación, tienen el derecho a tener conocimiento de la investigación, revisar las veces que crean conveniente. Ahora, lo que él señala es una cuestión que él está especulando, ¿no? Él dice que no se le facilita, pero no lo acredita de manera concreta, con lo cual nosotros podemos tomar esa versión como cierta. Yo podría asegurar, viendo casos similares, ¿no?, que siempre se ha facilitado. Es más, con el doctor que está presente acá, nos hemos encontrado de un caso por habeas corpus, ¿no?, que tiene como origen el delito de lavado de activos en la ciudad de Pucallpa. El doctor dijo: no, se me está restringiendo mi derecho a la libertad, a mi derecho de defensa. Yo no he tenido conocimiento de esto. La sala, con buen criterio, le dio: señor, para no truncar esta diligencia, porque usted ha sido debidamente notificado, 5 horas para que revise, pese a que he tenido la oportunidad y notificado adecuadamente. Llega en horas de la tarde, donde se reprogramó la audiencia, y viene y dice: no, solicito la nulidad, porque no me han facilitado el expediente. Llaman al encargado, al especialista, y levantaron acta. El especialista dijo, delante del señor abogado: nunca usted se presentó. Razón por la cual incluso se le impuso una multa por conducta temeraria, a mérito del artículo 112, 116 del Código Procesal Civil. Por eso, a mí me llama poderosamente la atención que venga a tratar de sorprender con estos argumentos que fueron falaces y desvirtuados en la ciudad de Pucallpa, en un caso de lavado de activos, un habeas corpus, que tiene como origen un proceso, una investigación preliminar por el delito de lavado de activos. Que se tenga en consideración, señores jueces constitucionales. Replica, señor abogado. Voy a hacer una réplica muy breve, me voy a referir al caso en concreto que hace referencia a mi colega, que no tiene que ver con este caso en concreto, es otra investigación. Refiera usted al caso concreto. Claro que señor. sí, perfecto. No tienen mayor importancia esa... Claro, entonces solicito a su digna presidencia, señor magistrado, que tome por no incorporadas a la declaración. En todo caso tendríamos que hablar de otro proceso y tendría que hablar de pruebas que se han suscitado en otro expediente. Y es cierto la parte de la multa que me han impuesto, la cual he pagado, y estoy impugnando la decisión a través de la cual se me impuso una multa por haber ejercido el derecho de defensa y tras haberme enterado que la sala que estaba conociendo el caso era incompetente para hacerlo. Por ese motivo me impusieron una multa, pero bueno, es tema de otro caso. Lo que ha dicho el abogado de la parte contraria es falso. Son 19 personas investigadas y 11 personas jurídicas. Mi patrocinado no ha tenido conducta obstruccionista porque ha declarado en 2 oportunidades. En la primera citación, no tengo la fecha exacta, pero el tribunal va a tener perfecto conocimiento con la información que va a remitir el Ministerio Público, ¿no?, y del propio expediente, y sobre todo con fecha 8 de marzo hemos aportado pruebas. Todos los cuestionamientos que nos hicieron, aportamos pruebas de la constitución de las personas jurídicas en las cuales es socio mi patrocinado, y hemos tenido la buena disposición de ponerlas a mano del Ministerio Público para que este órgano pueda ejercitar sus actividades de investigación. Entonces, el fiscal está actuando con negligencia severa en este caso, porque hasta la fecha está pendiente que se realice un peritaje contable. Ese peritaje contable lleva más de un año, no hay un resultado. ¿Dónde está la actividad de dirección del Ministerio Público? Que si bien es cierto ejerce facultades discrecionales en función al artículo 159 de la Constitución, tiene que dirigir la investigación, tiene que ponerle toda la, tiene que poner la advertencia del caso a las entidades que se encargan de realizar las actuaciones que ordenan. En este caso verificamos negligencia y es por eso que hemos recurrido en este habeas corpus. Adicionalmente, ten en cuenta que existen medidas coercitivas contra mi patrocinado. A él se le ha levantado el secreto bancario, es un paria en el sistema financiero, él no puede comercializar tranquilamente. Si bien es cierto, la actividad del Ministerio Público es legítima en función a los mandatos constitucionales, de otro lado también se está verificando que existe una incidencia negativa en sus derechos económicos. ¿Hasta cuándo va a seguir investigado? ¿Por qué no se concluye el peritaje? ¿Por qué no se determina cuál es el delito fuente del tipo penal de lavado de activos? Eso es lo que estamos cuestionando en esta investigación. El magistrado Gerardo Eto le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. ¿Cuánto tiempo lleva esta investigación preliminar que usted está esgrimiendo que se está venciendo el plazo razonable? Se ha iniciado el 4 de mayo de 2011. A la fecha ya van a ser casi... El 4 de mayo... del 2011. Y a la fecha no hay resultados. Y como le dije, señor magistrado, mi patrocinado ha aportado pruebas, ha declarado... ¿Tiene acceso al expediente? ¿Perdón? ¿Usted tiene acceso al expediente? Al expediente del habeas corpus sí, pero no tengo acceso a la lectura de la carpeta fiscal, porque en todo momento hay un secretismo, eso es lo que quiero denunciar.
Hay secretismo porque voy a mesa de partes y me dicen que está en peritaje contable. Las disposiciones fiscales que amplían el plazo no son de conocimiento de nuestra parte, no se están notificando. No sabemos cuál es el motivo por el cual se amplían de manera reiterada. Y en concreto, este habeas corpus, ¿qué es lo que usted pide para...? El petitorio inicial es la exclusión de mi patrocinado de la investigación. Alternativamente, nosotros pedimos al tribunal que si considera que no corresponde su exclusión para beneficiar la investigación que está en curso, que le imponga un plazo perentorio al fiscal que está investigando para que concluya si es que existe una denuncia. ¿O puede hacer uso de la dúplica? Sí, brevemente. He escuchado atentamente, efectivamente él dice que se estaría vulnerando de parte de los representantes del Ministerio Público el plazo razonable, lo cual no es cierto teniendo en cuenta, como ya señalé, la actividad obstruccionista del favorecido y de los involucrados. Uno. Punto número 2, él solicita en la demanda que se haga la exclusión de la investigación. Tanto es así que a nivel de primera instancia, señores jueces constitucionales, consiguieron dicho objetivo y se les excluyó de la investigación. La Procuraduría del Ministerio Público apeló porque teniendo en cuenta el presente vinculante establecido por este Supremo Intérprete de la Constitución, donde no se puede, el órgano constitucional no puede subrogar las facultades que tiene el Poder Judicial, en este caso hacer la exclusión de una investigación, con lo cual estaría vulnerando la libertad de fueros que existen, ¿no? Siendo así, con buen criterio fue revocada esta sentencia que actualmente viene recurrida con recurso de agravio, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que ellos solicitaron y solicitan es la exclusión, yendo contra los parámetros establecidos como presente vinculante por este Supremo Intérprete de la Constitución. Vista la causa, al voto. Causa número 15, expediente 971-2014, proceso de amparo, interpuesto por Óscar Fernando Castrillón Erauskin contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema. Ha solicitado informar sobre hechos el demandante Óscar Fernando Castrillón Erauskin. Usted ha pedido informe de hechos. Le vamos a exigir que se concrete a los hechos, solamente. Sí, señor presidente, y aún más, yo lo voy a simplificar. El día viernes tuvimos conocimiento de esta audiencia. Lamentablemente mi hijo mayor, que es el que ve el caso, que él es, si bien él es nacido en Europa, criado parte en Europa, con mis otros hijos, él es abogado aquí en Perú. Entonces, como él tiene este caso, él debió de haber venido, pero lamentablemente lo tengo enfermo. Entonces, quería solamente señalar lo siguiente, que el día lunes hemos presentado un tener presente a primera hora y le he adjuntado copias, que es este documento, para que ustedes, señor, para que no suceda lo mismo que ocurrió en el Poder Judicial, lamentablemente, parece que el Poder Judicial no solamente se demora, sino que no leen. Señor Fernando Castrillón, ¿usted tiene ya preparado ese escrito que lo ha presentado? No, este escrito lo preparó mi hijo y lo presentamos el día lunes y pedimos... Lo vamos a tener en cuenta. Por favor, es lo único que les pido encarecidamente, porque este caso está yendo muy lejos. Hemos tenido que recurrir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, al fiscal de la Nación, incluso nosotros como exportadores también nos vemos preocupados. Correcto. Usted ya tiene presentado ese documento, sí, lo va a presentar. Exacto. Ya lo hemos presentado. ¿A qué hecho se refiere su demanda? Muy simple. Nosotros, la sexta sala incurrió en contradicción, en incongruencia, y nosotros presentamos un recurso de casación correctamente. ¿Sobre qué materia? Es sobre otorgamiento de escritura pública sobre el 50% de una parcela agrícola en Casma. Correcto, ya. ¿Y qué pasó con la Corte Suprema? La Corte Suprema, cuando emite su resolución, ha incurrido en una serie de falsedades. Bien, esa es una situación técnica. Así es. Correcto, que no le corresponde a usted Así es, pero por eso... Informe de hechos. Exacto. Bien. Entonces, lo único que le pedimos es que revisen esto y creo que con eso vamos a estar tranquilos. Correcto, está bien, señor. Muchas gracias, muy amable. Vista la causa, al voto. Causa número 28, expediente 1067-2014, proceso de amparo, interpuesto por Scotiabank Perú, Sociedad Anónima Abierta, contra Jacinto
Rodríguez Mendoza y otros jueces de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado, informado oralmente por la parte demandante, el abogado César Augusto Tazaico Pardo, y por la parte demandada, la abogada Elvira Corcuera Céspedes, de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señores magistrados, muy buenos días. En efecto, viene en revisión el recurso de agravio interpuesto por mi representada de Scotiabank Perú contra la sentencia emitida en un proceso ordinario laboral por un ex trabajador, el señor Robinson, toda vez que consideramos que en dicho proceso ordinario se afecta el debido proceso, por tanto se torna en un proceso irregular. Sobre el debido proceso, este tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones, lo ha definido correctamente, así ha expresado su modalidad. Yo lo que quiero demostrar en el caso en concreto es cómo se vulnera el debido proceso. Para nuestra parte, desde nuestro punto de vista o análisis jurídico, el debido proceso se vulnera cuando un punto controvertido expresamente señalado en el acta correspondiente no es resuelto. Nosotros consideramos que el derecho de acción nos permite a una persona natural o a una persona jurídica demandar diversas pretensiones. El derecho de contradicción podríamos desvirtuar o reconocer dichas pretensiones. A partir de esta confrontación de posiciones, el juez, las partes y en especial el juez tiene el deber de delimitar la pretensión. Es por eso que en el proceso laboral, tanto con la antigua ley como con la nueva ley, existe una etapa que es muy importante, que es la fijación de puntos controvertidos. En este proceso se fijan los puntos controvertidos y a partir de este se admiten y se actuarán los medios probatorios pertinentes para dilucidar si corresponde o no otorgar o favorecer en estos puntos controvertidos. Cuando no se resuelve uno de los puntos controvertidos desde nuestro punto de vista, sí se afecta el debido proceso, porque precisamente se deja en el aire un punto que ha sido debidamente señalado. Muy brevemente imaginemos un supuesto: un trabajador solicita el reconocimiento del vínculo laboral como primera pretensión, por ende el pago de las vacaciones, gratificaciones y CTS. El empleador desconoce y niega que existe un vínculo laboral y por tanto los beneficios. En la audiencia de pertinencia se fijará como puntos controvertidos lo siguiente: determinar si existió una relación laboral y si corresponde el pago de CTS, vacaciones y gratificaciones. Se emite la sentencia y reconoce el vínculo, concede CTS y vacaciones, pero omite pronunciarse sobre las gratificaciones. Para nosotros, el no pronunciarse sobre ese punto controvertido afecta el debido proceso porque precisamente se fijó toda una audiencia y se adoptaron las medidas probatorias para dilucidar si corresponde o no. Exactamente sucede lo mismo en el presente caso. El señor es un ex trabajador de funcionario de gerencia del banco inmerso en un sistema especial de pago. Demandó en el proceso 294-2002, en la audiencia de fecha 6 de enero del año 2013, que es bastante larga y que obra como anexo 1D, se señaló fijación de puntos controvertidos. Lo voy a leer, es muy puntual. El juzgado señaló los siguientes puntos controvertidos. Sexto, determinar la existencia de la remuneración integral y el periodo en el que habría existido. No voy a entrar al tema de fondo, pero el tema de forma es que debía pronunciarse si existe una remuneración integral o no. ¿Qué es lo que sucedió? En noviembre del año 2004 emite sentencia y en el considerando número cuarto cita textualmente cuáles son los puntos controvertidos que va a resolver en esa propia sentencia. Considerando número cuarto, que siendo así la causa se circunscribe a determinar, entre otros, determinar la existencia de la remuneración integral. Y en efecto, en la sentencia del año 2004 resuelve en el considerando número 10 sobre la determinación de la existencia de la remuneración integral y el periodo en que habría existido. Y hace la motivación jurídica y resuelve declarando, emite el fallo pertinente. Esa sentencia va en apelación, es declarada nula por la sala por un tema procesal externo o por otro tema, y nuevamente se emite sentencia, esta vez con fecha octubre del año 2006. Ambas sentencias, señores magistrados, usted tendrá la oportunidad de revisar, son exactamente iguales en su contenido y en su redacción. Tanto es así que en el propio considerando número cuarto de la segunda sentencia se establece determinar si existe remuneración integral, expresamente se señala. Pero si revisamos los considerandos de dicha sentencia, el quinto habla sobre remuneraciones, el sexto habla sobre vacaciones, el séptimo sobre CTS, el octavo sobre gratificaciones, el noveno sobre la compensación y el 10º se olvidó, a nuestro juicio omitió, se olvidó resolver, incluir, porque ustedes, como les digo, revisarán, son exactamente iguales. En la segunda sentencia omite resolver, omite pronunciarse sobre el punto controvertido que ahí mismo se reconoció. La sala, en una sentencia bastante breve,
no hace alusión alguna. Interpusimos recurso de casación en el referido proceso e indicamos la vulneración al debido proceso porque era importantísimo que ese punto se resuelva. Más allá del resultado, si era favorable o desfavorable, tiene que resolverse el punto controvertido. ¿Qué es lo que dijo la sala? Me voy a permitir leer lo que la sala señaló sobre el debido proceso. Que esta denuncia no se encuentra prevista como causal de casación en la Ley Procesal del Trabajo, razón por la cual dicha causal deviene improcedente. Máxime si lo denunciado no reviste gravedad procesal que haría cambiar el sentido de la presente resolución. Para nosotros es importantísimo que todos los puntos controvertidos que expresamente se han señalado en la audiencia pertinente sean resueltos. Si no se resuelven, se vulnera el debido proceso. No estoy alegando que fue un punto controvertido que debió incluirse, que tal vez las partes no fijaron correctamente. No es lo que digo eso. Digo que sí se fijó, pero que no se ha resuelto. Estoy demostrando en forma fehaciente que existe un punto controvertido y también demuestro en forma bastante clara que no se resolvió ese punto controvertido. Por tanto, se afecta el debido proceso al omitir resolver dicho punto. Además, señores magistrados, también se vulnera el derecho a la motivación, porque como he indicado y he leído textualmente, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema? Que esta causal, en la causal de debido proceso, al no encontrarse regulada en la norma procesal, deviene improcedente. Sobre el particular, discrepo en absoluto con lo expuesto por la Corte Suprema, porque la causal de debido proceso, si bien no se encuentra regulada en la norma procesal antigua, esto no es motivo para rechazar preliminarmente cuando exista dicho agravio. La Corte Suprema en reiteradas ocasiones ha señalado que el debido proceso sí es pasible de ser analizado. Tenemos procesos y hemos adjuntado sentencias emitidas por la Corte Suprema en el cual analizan el debido proceso. Adicionalmente, también debe cuestionarse la segunda razón por la cual rechaza, que dice, máxime si aún lo denunciado no reviste gravedad procesal que haría cambiar el sentido. Creemos que este sustento jurídico no es suficiente o es insuficiente para rechazar un recurso de casación. Si existe o no, si se le da la razón o no a la parte que lo haya planteado, es un tema que corresponde analizar, pero debe, más allá del sentido del fallo, pero debe necesariamente analizarse. Y es más, señores magistrados, he adjuntado dos recursos de casación, la casación 475-2005 y la casación 1714-2006, que son de procesos de exfuncionarios, porque este es un grupo de 50 exfuncionarios que han demandado. Todos ellos solicitan la misma pretensión. En la casación 1714, la Corte Suprema declaró la nulidad de todo el actuado hasta la audiencia única, a fin de que el juzgado se pronuncie respecto del si existió o no existió un sistema de remuneración integral. Precisamente el punto no es resuelto. Por tanto, sí es importante, porque en el 2006 la Corte Suprema ya había advertido el error de que ese punto debía ser resuelto y por eso en dos casos declaró la nulidad hasta la audiencia única. Por tanto, discrepamos abiertamente que la Corte Suprema señale esto no tiene relevancia cuando en otros casos sí declaró la nulidad. En virtud de las consideraciones expuestas, señores magistrados, solicito que se declare fundada la demanda de amparo y por ende se ordene al juzgado de primera instancia si va nuevamente notificar la sentencia o resolver con el punto controvertido. Bien, señor Noa. Señorita Procuradora, puede hacer uso de la palabra. Gracias. Buenos días, señor presidente, señores jueces constitucionales. Habiendo escuchado atentamente al abogado que me ha precedido en el uso de la palabra, debo hacer algunas puntuaciones. Nos encontramos frente a un tribunal constitucional lo que debe acreditar la parte demandante es la afectación a algún derecho fundamental en concreto, lo cual no es así. Si bien es cierto, en su escrito de demanda argumenta de que se ha vulnerado el derecho a la motivación de resoluciones judiciales y lo que cuestiona en puridad, en esencia, es la resolución casatoria emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Manifiesta de que dicha resolución tiene una motivación aparente, lo cual lo rechazamos contundentemente, ya que los jueces supremos en su quinto considerando han argumentado, han fundamentado de manera lógica y coherente por qué es que rechazan el recurso de casación. En ningún momento ha cuestionado la resolución de vista ni nada en el escrito de demanda, lo que cuestiona es la resolución casatoria que rechaza su recurso de casación. En ese entonces se encontraba vigente la Ley Procesal de Trabajo 26636, que establecía en su artículo 56
cuáles eran taxativamente, cuáles eran las causales por las cuales se podía interponer recurso de casación. Lamentablemente, la causal que citó la parte demandante no se encontraba en este Tribunal Constitucional, es el criterio jurisdiccional asumido por los jueces supremos y conforme ustedes lo van a poder advertir de alto, la resolución suprema se encuentra debidamente motivada y fundamentada, no habiendo vulnerado en ningún extremo ningún derecho fundamental, ni al debido proceso ni a la motivación de resoluciones judiciales. Respetamos que discrepen con el criterio de los jueces supremos, pero en virtud a la independencia del órgano jurisdiccional que le garantiza la Constitución Política del Perú, no existe afectación a ningún derecho fundamental. Por estas consideraciones, en representación del Procurador Público del Poder Judicial, solicitamos que se desestime el recurso de agravio constitucional. Señora Boa, explica brevemente, por favor. Sí, en forma muy puntual quisiera hacer una precisión. En el petitorio de la demanda, tal y como consta en la página 3, hemos señalado de manera expresa. Solicitamos que declare la nulidad del proceso hasta la emisión de la sentencia de primera instancia emitida por el segundo juzgado laboral, toda vez que a partir de la emisión de la referida sentencia es que se genera la vulneración al debido proceso al no pronunciarse sobre un punto controvertido expresamente señalado. Y finalmente también quiero hacer referencia a la casación 1714-2006 en un caso idéntico al presente, o al presente que cuestionamos a través de este amparo, en el cuarto considerando señaló la Corte Suprema que independientemente de las causas invocadas en el recurso de casación interpuesto por el Banco Vice Sudameris, es necesario que previo al análisis de fondo se analicen algunos aspectos de índole procesal, teniendo en cuenta que esta Suprema Sala en reiteradas situaciones ha señalado que es posible verificar si las causas sometidas a su jurisdicción respetan las reglas mínimas y esenciales del debido proceso, dado que dicha institución cautela derechos fundamentales. La consecuencia de este proceso, y lo desarrolla en plenitud, considerando octavo, es que no se fijó correctamente los puntos controvertidos, precisamente no haber resuelto lo referido a la remuneración integral, y declara nulo todo lo actuado hasta la audiencia única para que se fijen correctamente los puntos controvertidos. En el caso que cuestionamos, sí se fijó el punto controvertido, está en la audiencia, está en la sentencia, pero lamentablemente el juzgado omitió resolver. Eso es lo que yo solicito a ustedes, señores magistrados, que analicen si el juzgado, la Sala y la Corte Suprema posteriormente dilucidan o determinan ese punto controvertido expresamente señalado en la audiencia. Si no lo resolvieron, pese a estar señalado, se afectó el debido proceso. Esa es la posición que nosotros sostenemos. Muchas gracias. En dúplica, vista la causa, al voto. Causa número 47, expediente 1205-2014 habeas corpus, interpuesto por Hernando Hidalgo Díaz contra José Luis Lecaros Cornejo y otros jueces de la Sala Penal Transitoria y la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Rino Mario Espinosa Malpartida y por la parte demandada el abogado Jorge Omar Vivas Oliva de la Procuraduría del Poder Judicial. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, con la venia del señor presidente. Hemos recurrido mediante este recurso de agravio solicitando que se declare nula la resolución número 1331 expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal, que reformó la sentencia venida en grado declarando infundada la demanda en el extremo referido a la violación del debido proceso, violación del principio acusatorio en agravio de Hidalgo Díaz en contra de los integrantes de la Sala Penal Suprema Transitoria. Y solicitamos se confirme la sentencia que le da fundada la demanda de habeas corpus expedida por el 22º Juzgado Penal de Lima. Es sabido que el Tribunal Constitucional ha determinado que en el sistema penal acusatorio son diferentes los órganos estatales, tanto el que acusa como el que sentencia. Se ha comprobado que la violación del principio acusatorio y en consecuencia se ha devenido en imposibilidad de dictar sentencia toda vez que el fiscal supremo no cumplió con acusar. Es más, entre sus el fiscal supremo aún no había decidido continuar la acción penal y no obstante es sentenciado el señor Hidalgo y se le priva del derecho de defensa. Al no haber un pronunciamiento fiscal no tuvo la oportunidad de poder desbaratar las acusaciones, más aún que no había una prueba efectiva en su contra. Es la
los señores jueces superiores que no toman en consideración el contenido del fiscal supremo, que decía que debía realizarse un nuevo juzgamiento por haber serias deficiencias en la sentencia venida en apelación. Eso es lo que tengo que decir. Señor Procurador, voy a hacer uso de la palabra. Señor Presidente, distinguidos jueces constitucionales, no voy a agotar el valioso tiempo en la actividad funcional porque entiendo que lo más preciado para un juez es el tiempo que tienen para poder resolver todas las causas. Y además, señor Presidente, por la pertinencia de la pretensión que hoy se expone aquí, anteriormente en los escritos y en las vistas correspondientes en sala que ha precedido este informe oral, en atención a dos situaciones. La primera de ellas, lo hemos escuchado muy brevemente del abogado de la parte demandante, sostiene que se habría vulnerado, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema habría vulnerado el principio acusatorio, y lo segundo, que la Sala Penal de la Corte Suprema no habría atendido la opinión de la Fiscalía Suprema que decidió, dictaminó porque se declare nula la sentencia que condenó a 8 años de pena privativa de libertad, a 11 años de pena privativa de libertad al ahora beneficiario. Respecto de la opinión del representante del Ministerio Público en Fiscalía Suprema, ya es de público conocimiento no solamente por la acción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino por la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema y también del Tribunal Constitucional, de que las opiniones del representante del Ministerio Público son meramente postulatorias. Deben ser tenidas de esa manera, conocidas de esa manera y aplicadas también de esa manera, no solamente por los jueces constitucionales, sino también dentro de aquel proceso penal por los jueces, quienes son la única instancia que decide y resuelve alguna controversia, en el caso en el ámbito civil, o por la responsabilidad o inocencia dentro del ámbito penal. Respecto de lo segundo, es decir, de la vulneración al principio acusatorio por los señores jueces de la Corte Suprema, debo decir, señores magistrados, que durante la etapa preliminar, dentro de la etapa de instrucción, dentro del juicio oral, ha tenido correctamente conocimiento el ahora favorecido de su defensa técnica de cuáles son los argumentos de imputación que inicialmente en la etapa preliminar ejerció el representante del Ministerio Público para iniciar la acción penal. Es totalmente inexacto y debo decir hasta falso que se pretenda en sede constitucional argumentar esta presunta vulneración al debido proceso, específicamente al principio acusatorio, cuando ustedes lo revisarán en su debida oportunidad. En todas las etapas procesales ha sido correctamente notificado y ha sido correctamente puesto en conocimiento de la defensa técnica y del ahora favorecido de cuáles son los cargos que se le imputaron en su debida oportunidad. Lo que ha hecho la Corte Suprema en ejercicio legítimo de la potestad de impartir justicia establecida en el artículo 138 de la Constitución es aplicar y resolver conforme se apela los argumentos tanto del representante del Ministerio Público como de la parte agraviada y también de la parte procesada dentro de aquella causa penal. Por todas estas consideraciones, resolviendo el fondo del asunto como lo habría resuelto así el juez o los señores jueces de la Cuarta Sala Penal con reos libres, quienes revocaron la resolución que declaró fundada la presente demanda, solicito además de que se sirva desestimar el presente recurso agravio y en esta instancia única y exclusiva constitucional se sirva archivar los presentes actuados. Muchas gracias. ¿El uso de la réplica? Sí. Brevemente, por favor. Correcto. Hemos quedado que en el sistema acusatorio existe, en el sistema penal ordinario consiste la parte acusatoria y la parte que juzga. Si bien es cierto, estamos hablando sobre la ley orgánica, del Ministerio Público debemos referirnos al artículo 83. En consecuencia, si bien es cierto que el beneficio que se solicita se basa en que en un apartado del dictamen fiscal supremo
denominado cuarto, causal de nulidad, la condena por el delito de falsedad ideológica a los procesados Osvaldo Celestino Chauca Navarro y otros, en que la Fiscalía Suprema en lo penal no emitió pronunciamiento sobre el resto de procesados y menos aún sobre el beneficiado Hidalgo Díaz. En consecuencia, o sea, no es que el dictamen fiscal sea mente referencial y porque si no, no estaría contemplado en las normas. Gracias. Señor Procurador. Para precisar, por la pertinencia de lo que aquí se acaba de decir, es que efectivamente el fiscal supremo, como ya lo he dicho también hace unos instantes, determinó o dictaminó en su opinión fiscal de que se debería declarar nula la resolución que condena al ahora favorecido y que en base a que no se habría sentenciado a los coprocesados del ahora favorecido por la conducta típica que inicialmente se les imputó. Eso es totalmente cierto, pero en base a ello, señores magistrados constitucionales, en lo que corresponde al ahora beneficiario, ha sido correctamente notificado, ha sido puesto en conocimiento de cuáles son los cargos de imputación desde la etapa preliminar fiscal, hasta el momento del recurso de nulidad que propuso él en la a la Corte Superior, que fue elevado a la Corte Suprema. Reitero que las opiniones fiscales son meramente postulatorias, son meramente de opinión, que no constriñen, que no podrían determinar que un juez tome la decisión respecto de ello. Esta es una demanda constitucional que se ha propuesto a favor de Hernando Hidalgo Díaz y no de sus coprocesados. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme a ley, y si en caso se hubiera solicitado, no se han presentado a rendir el informe oral conforme a la normatividad vigente. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.